Bienvenidos al módulo 1, Conceptos fundamentales de la programación neurolingüística. En esta oportunidad nos introduciremos a ciertas claves esenciales para comunicarse con efectividad. Los temas que desarrollaremos son la comunicación y su sentido, algunas presuposiciones útiles para la comunicación y las cualidades que debe tener un buen comunicador según la programación neurolingüística. La PNL toma esta definición de comunicación de los desarrollos de la teoría de la nueva comunicación, la escuela de Palo Alto de Watzlawick y otros, que definen a la comunicación como un ciclo dinámico en el que dos o más personas realizan un intercambio de mensajes y metamensajes. Es decir, la comunicación es un ciclo en donde lo que yo intento transmitir no es necesariamente lo mismo que el otro va a captar. Lo que vamos a ver en este curso es cómo usamos esto en la práctica. Los mensajes son el contenido. En cambio, los metamensajes son mensajes frecuentemente no verbales acerca de otros mensajes. El prefijo meta para cualquier palabra indica que es algo que habla acerca de sí mismo. Entonces, metamensaje es un mensaje acerca de un mensaje. Estos mensajes acompañan al mensaje principal de las palabras y proporcionan pistas de cómo debe ser interpretado. En la comunicación es importante captar la máxima información posible para saber qué es lo que está sucediendo. Supongamos que yo les digo, presten atención, mientras señalo la pizarra con mis manos. El hecho de señalar la pizarra, o podría también haber señalado mis ojos, está dando más información específicamente del tipo de atención que quiero que presten. En este caso sería miren. En el aula, el que captó este mensaje tiene más información de cómo interpretar lo que dice la profesora. Si ahora digo nuevamente, presten atención y señalo mis orejas, lo que estoy diciendo es escuchen. Este tipo de mensajes no verbales los estamos dando todo el tiempo, a veces conscientemente y otras veces inconscientemente. Por lo tanto, es importante que facilitemos el mensaje que queremos transmitir y también estemos atentos a no tener incongruencias, que es cuando la gestualidad dice una cosa y con las palabras se dice otra. La congruencia se refiere a la coincidencia coherente entre nuestros gestos, tono de voz y palabras al transmitir un mensaje, lo cual es fundamental para lograr una comunicación eficaz. La incongruencia, en cambio, ocurre cuando nuestras palabras contradicen nuestros gestos, generando confusión en el receptor. Como afirmaba Watzlawick, la comunicación se basa principalmente en lo no verbal, lo cual suele ser más inconsciente que lo verbal. Es esencial ser congruentes en cualquier situación de comunicación, ya sea en el aula, en una negociación, en una venta o en reuniones con colegas. Si no lo somos, el receptor puede percibirlo, aunque sea de manera inconsciente, lo que podría generar desconfianza sin saber exactamente por qué. Por lo tanto, es crucial buscar la congruencia en nuestra comunicación para que sea efectiva. Asimismo, al preguntarles a nuestros estudiantes si hemos sido claros en una explicación, podemos observar sus expresiones faciales y gestos para detectar posibles incongruencias. Esto nos puede dar indicios de si necesitan que repitamos la explicación de otra manera. El sentido de la comunicación se basa en gran medida en el lenguaje corporal y la gestualidad, que representan un 55% de la comunicación, seguido del tono de la voz con un 38% y finalmente las palabras con un 7%. Por lo tanto, cuando alguno de estos elementos falta en una comunicación, puede dificultar aún más la comprensión. Por ejemplo, en los mensajes de texto de WhatsApp solemos interpretar emociones, quizás enojo, alegría, sorpresa, tristeza, en el otro y atribuirles un tono
que muchas veces está relacionado con nuestras propias emociones en ese momento. Cuanto menos información tengamos, más complicada puede ser la efectividad de la comunicación. En la programación neurolingüística adoptamos algunos de los principios de Watzlawick como presuposiciones que nos guían en nuestras prácticas de PNL y en la vida en general. Una de las presuposiciones es: no se puede no comunicar, lo que significa que siempre estamos comunicando, incluso cuando estamos en silencio. Por ejemplo, si hago una pregunta y nadie responde y espero 30 segundos, 1 minuto, 2 o 3 sin obtener respuesta, eso también es una forma de comunicación. Otra presuposición importante es que el significado de la comunicación se basa en la respuesta que provoca y no en la intención que uno tiene de comunicar. Es decir, lo que buscamos en la comunicación es obtener una respuesta acorde a lo que queremos decir. No nos resulta útil tener excusas si solicitamos un informe y no nos lo entregaron a tiempo porque los demás no entendieron quién debía entregarlo o cuándo. Lo que realmente importa es que el mensaje no llegó. Las excusas, justificaciones o razones no nos proporcionan el resultado que esperábamos. Lo que buscamos es aprender para la próxima vez, buscar una forma más efectiva de comunicarnos de manera que logremos lo que deseamos. ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos comunicarlo de otra manera? En este punto, la flexibilidad juega un papel crucial. Por ejemplo, en un aula donde existen múltiples subjetividades, ¿cómo podemos enseñar de manera diferente o presentar el mismo mensaje de forma distinta para que llegue o sea experimentado de otra manera? Se trata de repetir de una forma diferente a lo que ya hicimos, buscando adaptarnos a las necesidades y características de los receptores de nuestro mensaje. Las cualidades de un buen comunicador para la PNL son: primero, tener una meta clara, saber con claridad qué es lo que quiero en una comunicación o en una reunión o en una clase que quiero dar o en una venta que quiero hacer o una negociación que voy a afrontar. Los objetivos, para estar bien definidos, tienen que estar enunciados en positivos y de manera específica. Deben depender de mí mismo, estar sensorializados, es decir, vivirlo con todos los sentidos como si estuviera ahí. Deben estar en armonía con el resto de nuestros objetivos y se deben especificar evidencias sensoriales de su consecución. Agudeza perceptiva, que es otra de las cualidades del buen comunicador, implica tener los canales sensoriales abiertos y ver todo lo que puede haber, escuchar distintos tonos de voz, ritmos, distintas características de los sonidos, experimentar sensaciones y estar atenta a los distintos metamensajes que recibo y que doy. Flexibilidad de comportamiento. Debo tenerla para ir cambiando lo que hago o digo hasta que encuentre la respuesta deseada. Ya sabemos que cuando programamos totalmente nuestro discurso para una reunión, algo dirá el otro que hará que nuestro discurso, tal cual como está, ya no encaje. Está bien hacer un ensayo mental, pero flexible, donde luego tengo esa capacidad de responder a lo que capto. Y por último, la congruencia, es decir, coinciden coherentemente los gestos, las voces y las palabras de manera que todo transmite el mismo mensaje. Entonces, cualquiera sea el objetivo de comunicación, va a ser importante que yo tenga en cuenta estos 4 elementos. Que me siento unos minutos previo a la comunicación pensando lo que quiero y que luego esté abierto con todos mis canales sensoriales, vista, oídos, sensaciones, para captar la información e ir respondiendo en función de eso que voy captando, ir diciendo algo o haciendo algún gesto o incluso suspendiendo la reunión si es necesario para lograr el objetivo deseado. En síntesis, la comunicación es un ciclo de intercambio entre 2 o más personas en el cual es muy relevante la congruencia de nuestro lenguaje corporal, el tono de voz y las palabras. Un buen comunicador requiere saber con claridad lo que quiere lograr, tener agudeza perceptiva
receptiva para darse cuenta de las respuestas que recibe y flexibilidad para comportarse acorde a las respuestas recibidas sin perder de vista su meta. Los objetivos para estar bien conformados deben estar enunciados en positivo y de manera específica, tienen que depender de uno, estar sensorializados, ser ecológico y se deben especificar evidencias sensoriales de su consecución. Muchas gracias por tu atención.